Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este podcast universitario, un podcast en el que buscamos como jóvenes hablar sobre temas que pueden ser interesantes, ¿verdad? Romper ese estigma de que los jóvenes hablamos cosas que no pueden ser, que puedan aportar algo a la sociedad. Para esta ocasión, bueno, estoy en compañía de Lina, Anet, Edwin, Andrea y mi persona, Johan, y vamos a estar hablando sobre la participación ciudadana, la participación política en los jóvenes. Y para esto, pues, como pueden notar, hay una silla vacía aquí, muchachos. Entonces, para esta ocasión invitamos a Elvin Hernández. Él es sociólogo del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC. Así que démosle una fuerte bienvenida, una calurosa bienvenida. Elvin, ¿qué tal? Gracias, Johan. Gracias por la invitación. Me alegra que estén abordando este tema y que sean jóvenes que aborden un tema sobre la juventud. Así que gracias por la invitación. Bienvenido a este campus, ¿verdad? Elvin viene desde Progreso, muchachos. Media hora de viaje. ¿Qué tal? Media ¿Tranquilo? hora depende si hay tráfico. Luego se pueden convertir en 2 horas. Pero sí, un viaje tranquilo y muy contento de estar aquí con ustedes esta tarde. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, la verdad. Es un gusto tenerlo. Muchas gracias. Tal vez podríamos empezar, ya que yo siento que cuando leemos notas vemos a veces que sale lo de Eric, pero muy pocas veces vemos detallado tal cual qué significa el equipo de reflexión, investigación y comunicación. Tal vez nos puede explicar un poquito más qué hace el Eric. El ERIC es un centro de investigación que tiene como 3 grandes servicios. Por un lado, investigar sobre grandes problemas del país, problemas sobre bienes naturales, sobre violencia, sobre minería. También el ERIC tiene una dimensión de trabajo en los territorios, teniendo escuelas de formación política ciudadana, teniendo diplomados para los defensores y defensoras del territorio, tiene diplomados sobre agroecología. Y por otro lado tiene la dimensión de comunicación. Hacemos radio, el ERIC junto con Radio Progreso hacemos un poco de comunicación, tanto noticias, pero también programas más de distintos temas, de debate, programas más culturales como América Libre o programas para las mujeres con temas de la problemática de las mujeres o feministas con un poco más de fondo. O sea, hacemos un poco de todo. Ok. Bueno, para iniciar con este tema, bueno, no sé si hablamos de algo bueno, ya se ha hablado bastante de eso, pero es un tema muy importante como lo fueron las elecciones primarias. Ustedes fueron a votar, ¿no? Yo sí fui a votar, fíjate. Yo no. No fuiste a votar. No, yo sí. ¿Vos fuiste a votar, Anet? Sí. Ah, muy bien. Terrible. Sí, bueno, más allá de la problemática que vimos, ¿verdad? Que sucedió, bueno, mayormente en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, pues, bueno, queremos centrarnos y, bueno, tal vez aquí Elvin nos puede apoyar en eso. ¿Qué pudo ver Elvin en la participación juvenil en estas elecciones primarias? Bueno, aquí, bueno, de 5 que vemos, 1 no fue a votar, pero no sé si eso es una tendencia o vio usted desde el equipo si hubo participación juvenil en estas elecciones. La tendencia más bien es a que la juventud esté más alejado de la participación política, digamos. Los estudios muestran cierto desencanto de la juventud con los partidos políticos, en esencia porque los partidos políticos no están recogiendo los problemas de los jóvenes. Es decir, parece que los políticos y las decisiones van por un lado y los intereses, las necesidades de la juventud van por otro. Entonces, no hay una convergencia entre ambas cosas. Esa es una realidad de fondo. En este proceso electoral no fue diferente. Es decir, uno siente que cada vez está votando la población más mayor. Ni siquiera, digamos, la población de una edad mediana, no tan joven, no está tan interesada. Y en las elecciones del 9 de marzo también había menos presión para que participaran los jóvenes, porque en las elecciones primarias internas pues son más los que son miembros de un partido político, principalmente. Y eso hace que también
la juventud es la que menos tiene identidad con partidos políticos. Los estudios nuestros muestran que la población que no tiene preferencia por ningún partido, especialmente son los jóvenes. Sí, no hay como un compromiso de parte de los jóvenes, ¿verdad? No hay Que militancia, sí. no hay también como ser parte, no hay como pertenecer a estructuras organizativas. Si uno en esta etapa de la juventud, pues son más como un tipo de participación ciudadana más puntual, más con cierto tipo de emotividad. Ustedes han de recordar los indignados de 2015, participan la juventud, pero es un tipo de participación distinta. Está en la calle con la antorcha, es otro tipo de identidad la que hay. Es ser revolucionario, ¿verdad? Yo creo que hay una especie de rebeldía en la juventud y esa rebeldía no se está capitalizando ni por los partidos políticos, ni por sindicatos, ni por las universidades, ni por la academia. Creo que ese tipo de rebeldía en este momento me parece a mí que la están viviendo de otra manera los jóvenes. No están canalizando toda esa energía que es típica de la juventud hondureña o del mundo. Entonces, vaya, este 2025, ¿la participación de los jóvenes incrementó a comparación de las elecciones primarias pasadas o disminuyó o cómo ha estado? Yo creo que fue más o menos igual. Cuando uno ve las tendencias de la participación de la juventud, es más o menos... podría uno pensar que hubiese un leve aumento, y esto lo digo porque en estas elecciones, según el censo electoral, aumentaron 600.000 nuevos votantes. Esos 600.000 nuevos son jóvenes, son que apenas llegaron a los 18 años. Uno esperaría que muchos de ellos, por curiosidad, fueron a votar. No tanto porque tengan una preferencia por partido. Otros fueron porque la familia, la mamá, el papá, le llevó. Otro porque algún amigo iba participando y le llamó, mira, te esperamos y por eso. Pero no porque haya un movimiento, digamos, imagínense que hubiese un candidato de los jóvenes, de la juventud. No lo hay. No. Sí, para decir, este alcalde... Bueno, Jorge Calix dijo que él era de los jóvenes. No, él ya no entra en esa categoría. O sea, hace mucho. Creo que hay muchos discursos pensando en la juventud. Bueno, Salvador Narral también puede decir que él recoge el voto de los jóvenes. Exacto, eso le iba a decir. Bueno, por ejemplo, Otro aquí muy fuera de lugar. aquí en la universidad pues se llevó a cabo el conversatorio de frente y bueno, yo estuve en 2 de los días en 2 partidos que vinieron a hacer sus ponencias aquí y ellos apuntaban bastante a eso. Claro, el contexto universitario, ¿verdad? Habían bastantes muchachos, aunque vinieron bastantes activistas también Sí. a gritar aquí al auditorio, pero es eso, le están apostando. Y es que, no sé, me imagino que han de sentir eso, ¿verdad? Bueno, yo, por ejemplo, este es el primer proceso primario en el que participo y, bueno, no sé si la siguiente pregunta que le queríamos hacer es, de cara al proceso de elecciones generales, ¿cree que esa participación joven se pueda aumentar? Digamos, bueno, iniciemos aquí ustedes. ¿Ustedes van a ir a votar ahorita en las elecciones generales? ¿Piensan que va a haber relajo o algo? Pues fíjate que yo sí tengo pensado ir a votar, y igual que vos, esta fue la primera vez que participé en un proceso primario. Pero la verdad que hablando con amigos y otros jóvenes así, me comentaban que la situación que se dio ahorita en esas elecciones primarias, con el retraso y todos esos problemas que hubo, los desmotivaron un poco para poder participar en las próximas elecciones, ya que ellos creen que pues, esas elecciones ya están como manejadas, ya se sabe el resultado. Pues entonces me dicen, ¿cuál es el punto de ir a votar si ya sabemos cuál es el resultado? Entonces, no sé, siento que hay parte de esos jóvenes que querían participar, pero ya se desilusionaron un poco ahí. Annette, ¿vos qué pensás? ¿Vos vas a ir a votar? Te veo, Yo voy a ir a votar, voy a ir a votar. te veo decidida. Está muy emocionada. Voy a ir a votar porque pues, es un derecho que como ciudadanos tenemos y siento que es importante como jóvenes hacer el voto, creer en que tal vez tenemos ese cambio, somos nosotros el cambio y nuestro voto cuenta. Entonces, yo tenía una pregunta para usted, Elvin, de qué mensaje le daría tal vez a los jóvenes que piensan que su voto no vale o no cuenta, no hace un cambio. Yo les animaría a pensar en el valor del voto. El voto tiene un valor, es decir, es cuando la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir a sus funcionarios públicos, a elegir
a sus trabajadores, digamos. Es decir, tenemos que aprender a ver el voto no como el voto que se compra, que se soborna, o el voto que se da porque con esto, por lealtad a alguien o porque mis abuelos fueron X color, sino el voto es la oportunidad que tiene la juventud para hacer valer, para hacer sentir el poder que tenemos. En las sociedades hay dos poderes, el poder constituido que le llamamos y el poder constituyente. El poder constituido es el Estado, con la Corte Suprema de Justicia, con el Congreso Nacional, con la Presidencia de la República. Es el poder constituido. Y el poder constituyente, que es el que tiene más poder, somos nosotros, el pueblo. Ellos tienen una estructura se eligen para que ejerzan ese poder constituido unos cada 4 años y otros cada 7 años. La Corte Suprema, por ejemplo, es cada 7 años. El otro es cada 4 años. Congreso Nacional cada 4 años. Pero nosotros es un poder permanente que tenemos. Pero cada 4 años podemos hacer valer ese poder de manera colectiva. Y ahí es donde está el valor del voto. Por eso tenemos que hacer ruptura con esa idea de que para qué vamos a votar. Esa es la primera cosa. Mi otra recomendación es informémonos. Si no es lo mismo un voto de una persona, de un joven, ese voto razonado, a un voto que es por cumplir o por hacerle un favor a alguien. Las elecciones no son para hacerle favores a nadie, ni para recibir favores, ni para hacer favores. Que esa es otra cosa que se da bastante, Elvin. Por ejemplo, yo, en caso particular, no sé si ustedes tienen amistades así, he tenido amigos que ellos dicen, no, es que la política no es para mí, que no sé qué, y de repente le dieron trabajo en una institución pública o algún papá, su papá, su mamá o algún familiar, ¿verdad? Le dieron trabajo en una institución pública y de repente van con el partido oficialista. Sin saber nada. O algún familiar va de candidato por otro partido, entonces va a apoyar directamente a ese partido y a veces, como decimos, sin saber nada, a veces sin lo hacen. informarse, solo es como por puro apoyo. Ajá, así como Shakira, ciega, sordomuda, ¿verdad? Sin informarse. Y eso es como debiendo un favor, ¿no? Y eso puede llegar a desmotivar, o sea, porque uno lo ve y uno ve como ese cambio de mentalidad bien brusco, ¿no? Eso, y creo que donde más podemos esperar ese cambio es en los jóvenes. En la población adulta no lo vamos a hacer porque ya hay ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas maneras de entender la vida que no va a cambiar. Pero la juventud sí lo puede hacer, es decir, tiene esa posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, en San Pedro Sula, en Cortés, no es fácil votar. No. No es fácil. Imagínense que ustedes van a elegir, tienen 5 candidatos, o tienen 5 partidos, y cada partido, por ejemplo, para diputado, tiene 20 candidatos a diputado. Entonces ustedes tienen una papeleta de 100 candidatos. De 100 van a elegir 20. Imagínense marcar 20 entre 100. Conocer 100 candidatos. ¿Qué significa? Que esa es la tarea que toca para un voto consciente, razonado, un voto que realmente estoy eligiendo quién va a ser mi funcionario. Y hay personas que hasta se ponen nerviosas a la hora de, pucha, ¿cuál elijo y cuál de todos? Y además, por eso es el peligro de ir por la famosa raya, la plancha. Porque cuando hay plancha no hay razón. Usted no sabe por quién está votando. Porque está votando no porque sean los mejores o no porque sea la gente que usted conoce, sino porque está votando porque es la manera más fácil de votar, poner una raya continua. Y es que pasa mucho también de que tal vez se informaron del alcalde, se informaron del presidente y dijeron, bueno, estos diputados son del mismo partido, voy. Y ahí se le mete, como dicen, chinches, telepates, ahí va de todo. Garrapatas y todo ahí. Y ese es el peligro, la necesidad de razonar el voto. Ahí van colados algunos ahí que los mencionan en unas listas que no vamos a mencionar en este podcast. Pero bueno, Elvin, yo lo veo a Elvin bastante joven, ¿verdad? Pero sé que ha sido partícipe de otros procesos ahí más antiguos. Yo he visto unos cambios en actitud de los jóvenes que me ha gustado. Por ejemplo, ahora vi que para este proceso primario iban varios futbolistas y exfutbolistas como precandidato a diputado. Y de ellos solamente uno quedó como candidato oficial.
Y siento que, para mí eso me alegra, porque siento que la juventud, bueno, sé que hubo poco voto juvenil, pero siento que hay un cambio de mentalidad, ¿no? De que solo porque es alguien popular que sí, pudo haber metido goles y lo pudimos haber gritado, pero de política puede saber lo mismo que ustedes y yo. Exacto, o sea, ¿verdad? como que se quieren integrar más. Entonces, y esa era una tendencia que se daba antes, ¿verdad? Y que tuvimos uno, el matador, que nos mató ahí con varias leyes. Entonces, pero quisiera saber, Elvin, ¿qué otras actitudes han cambiado en los jóvenes de ahorita, a diferencia de los jóvenes que han estado en otros procesos, y que por eso los políticos no encuentran la forma de llamar la atención y de conectar con nosotros, ¿no? Yo creo que la juventud cada vez se cree menos el cuento de los partidos políticos. Los procesos electorales normalmente ha sido una polarización. Unos se acusan de corruptos, otros se acusan de estar con crimen organizado, otros de comunistas, otros de que les van a quitar. Es decir, nunca los procesos electorales nunca son para reflexionar sobre los grandes temas de país. Nunca se debate el tema, por ejemplo, cuántos son los niveles de corrupción que hay en el país y cómo hacer para recuperar ese dinero. Ese no es un tema de debate. Nunca hay un tema de debate para decir cuántos son las exoneraciones fiscales en este país y cómo podemos hacer para recuperarla. Nunca se habla, por ejemplo, del tema de la violencia de las mujeres. Nunca se habla, por ejemplo, de las dificultades de los jóvenes para hacer una carrera universitaria y sobre todo para tener otras opciones de carreras para salir a estudiar a otros países. Nunca se habla sobre las necesidades que tienen los jóvenes de otros idiomas, de una educación con nuevos accesos a tecnología, porque necesitamos inteligencia artificial, porque a eso está conectada la juventud. De eso no se habla. Se habla de acusaciones. Al estar polarizado, lo que hay es un insulto de un lado y el otro responde con otro insulto. Y eso hace que la juventud se dé cuenta de que ahí hay algo que no está bien. Antes era más fácil manipular a la gente y a la juventud porque, digamos, los grandes medios tenían línea, digamos, ¿no? Es decir, televisión, radio, periódico, ya estaba. Y entonces se daba ese enfrentamiento y la gente se creía el cuento. Esa era la única verdad. Eso es. Pero hoy no. Hoy este podcast puede circular por un montón de plataformas y la juventud es la que puede tener acceso a eso. Y entonces la juventud empieza a cuestionar, o sea, no se cree ya todo eso. Es decir, acusaron a este candidato de que iba a quitarme la casa, este candidato llegó, fue presidente y no me quitó nada. Exactamente. ¿Y por qué seguir diciendo que eso va a ocurrir? Y yo creo que la juventud se da cuenta de eso. Ya no, a la juventud ya no le engañan como ustedes están en este mundo, con esas narrativas, ya no se las cree. Vacías. Ya tampoco cree en nada de ello. Entonces, ¿cuál es el desafío? Es decir, el desafío no está en no participar. No participar es dejarle el cancha abierta a los peores. ¿Cómo hacer para tener una participación más consciente, más racional, una participación que me ayude a identificar? Yo insisto en esto. ¿Cómo ayudar a participar, a elegir al mal menor? O como dicen otros, cómo a elegir a los menos peores. Es que, Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Es decir, porque lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Es no hacer nada, exacto. es que está complicado, porque, por ejemplo, si ustedes y yo vamos a buscar trabajo ahorita, el de recursos humanos va a buscar al mejor, ¿va? No está buscando al menos peor. Pero imaginen, en nuestro caso, nosotros que tenemos que elegir a los funcionarios públicos, tenemos que buscar al menos peorcito ahí. Y tal vez no tiene un título universitario, o tal vez tiene antecedentes penales, o tiene menciones en otro lado. Entonces, eso es bien complicado, la verdad, y es bien contradictorio con la realidad que vivimos nosotros día con día. No es fácil, no es fácil. De hecho, hay mucha población que el desencanto de la política es uno de los elementos que han definido irse del país. Sí, porque O sea, al final a veces le salen mejor oportunidades a uno afuera. Porque ¿qué se le vuelvo No a hay insistir? proyectos que promuevan oportunidades. No hay para los motivación. jóvenes. Eso es. Es decir, no hay un ambiente de estimular a la juventud para decir, tenemos que creer en este país, tenemos que transformar este país, tenemos la inteligencia, tenemos la energía, la creatividad
que la juventud tiene para transformar. No, porque no, esas oportunidades no están llegando a los jóvenes. Esas oportunidades, y cuando me refiero, no me refiero a que el joven esté trabajando solo como peón de una empresa. No, me refiero a oportunidades en términos de qué pasaría si a las universidades, a la juventud, le dan la oportunidad de crear la política de cultura de la ciudad de San Pedro Sula. Que sean los jóvenes que lo hagan. ¿Qué pasaría si la política de seguridad pública, de recuperar la seguridad pública, se la dejan para que sea pensada fundamentalmente por los jóvenes? Justamente para eso los jóvenes tendrían que integrarse más, porque el problema es que ¿cómo en este caso, cómo nos podríamos crear la política si muchos de nosotros no estamos interesados, no estamos participamos. integrados, no participamos? ¿No te inspira esto, Edwin, hacia ir a votar la próxima vez? ¿No te inspira? No, es que yo no fui a votar porque no quería ir a votar. Yo no fui a votar porque ese día estaba cansado y dije, no me quiero levantar. Ah, entonces no está inspirado, lo Sí, mira, igual ¿verdad? mi centro de votación era la presentación Centeno y ahí no hubo ningún problema con las urnas ni nada, así que bien pude haber ido. Sí, Pero, No bueno, fui por hueva, pero bueno. pero mire, justamente, para ver si logramos inspirar a este muchacho, ¿qué formas pensaría usted que son buenas para poder movilizar a la juventud a que vaya a votar, para ver si Edwin se atreve a ir a le quita votar? la Mire, hueva. yo viendo lo que ocurre o sea, me gusta la política y siempre veo qué pasa en otros países, qué atrae y por ejemplo, en Estados Unidos en las últimas elecciones, una de las cosas que parece que más atrajo a la juventud es que esto que estamos haciendo ahora, este tipo de podcast, tener candidatos para que cuenten su vida, es decir, sacarlos del discurso tradicional y de los enfrentamientos De esa burbuja que se hace. estériles, improductivos que hay, violentos muchas veces, sino más bien sacar al candidato que se enfrente imagínense que yo soy un candidato y lo que estoy aquí de alguna manera para desnudarme ante ustedes con sus preguntas. No es una entrevista de media hora ni de 20 minutos, sino dejemos la cámara abierta y conversemos. Eso parece que en Estados Unidos hizo que la juventud empezara a conocer los candidatos. Es decir, se hacían estudios que decían, ¿dónde supiste esto? En el podcast tal, donde estaban conversando y hablaron, conocí mucho más de esa persona. Salirse de la narrativa Ofi- que se suele manejar Eso es, usualmente. Eso es. Y eso creo que es una manera de atraer a la juventud. Es que hay un error, creo yo, de creer que los jóvenes son ignorantes Es cierto. sobre política. Exactamente. Es cierto. Porque la gente dice, no, es que ¿quiénes saben sobre política? Normalmente el perfil del político ha sido hombre mayor. Exactamente. De eso quería hablar también, Elvin. Bueno, de acuerdo a la Constitución, si no estoy mal, para poder postularse bueno, todos podemos postularnos para un cargo público, ¿verdad? Pero si no me equivoco, para presidente uno debe ser mayor de 35 años y para diputado, si no me equivoco, mayor de 21 años, debe de ser ciudadano. Pero para presidente, pues 35 años. Eso debería cambiar, bueno, considerando que de acuerdo a los datos del CNE, para el año pasado, el censo decía que había más de 2 millones de jóvenes entre el padrón electoral, ¿verdad? Entonces, y eso representa como un 40% de las personas habilitadas para votar. O sea, es decir, tenemos un voto decisivo, pues. Sí. O sea, y que, por ejemplo, nos veamos un poco limitados al momento de, tal vez no en papel, pero que las mismas campañas políticas, los mismos partidos políticos digan, no, pero es que este es un hombre de trayectoria y tiene tantos años y no sé dónde, y el joven no conoce de política. ¿Debería cambiar eso? Absolutamente. O sea, es que, vamos a ver, si son casi la mitad de la población y del padrón electoral, es un voto determinante. De hecho, si en este proceso electoral hubiese un candidato joven y todos los jóvenes votaran por ese candidato, lo eligen. Lo eligen porque, vamos a ver, los últimos procesos electorales en este país se han quedado con el 24, 25, 27% del padrón electoral. La última elección llegó a 29% del padrón electoral. Pero si los jóvenes representan el 40% del padrón electoral, o sea, no hay un candidato en este momento que llegue a 1.800.000 votos. No hay. Ustedes son 2 millones.
ya un poco más, andan como 2.6 millones de jóvenes. Es decir, tienen para elegir, no solamente para elegir candidatos a presidente, sino pueden ser muy determinantes en la elección de los diputados del departamento. Si la juventud de Cortés decidiera participar masivamente y buscando candidatos jóvenes, podrían ser determinantes en elegir candidatos jóvenes en Cortés. Estamos en Cortés, por eso pongo el ejemplo. Pero sería la misma lógica en cualquier departamento del país, porque ese 40% es proporcional en todos los departamentos. Es decir, la juventud es un actor determinante en este momento. Y eso creo que hay que hacerlo valer. Yo también creo que hay otra manera de hacer traer a los jóvenes, y sería justo hacerlo, no lo vamos a lograr para 2025, porque las elecciones ya son en 7 meses, 6 meses y algo. Pero para futuro, yo sí creo que necesitamos reformas electorales que abran esta participación de la juventud. Imagínense que tuviéramos el voto electrónico. El voto electrónico justo es para atraer a la juventud porque es el que está asociado a la tecnología. Pero más que eso, tenemos más de 1,5 millones de hondureños en Estados Unidos. Muchos de ellos son jóvenes que no tuvieron oportunidades aquí y tuvieron que emigrar. Esa juventud tiene una opinión, tiene una posibilidad de elegir. Si hubiese una reforma electoral para el voto electrónico, ellos estarían votando. Y que es una población, además, que contribuye a la economía del país, porque, o sea, gran parte de los dólares que entran a Honduras, pues es por las remesas, ¿no? Bueno, la gobernabilidad actual, la gobernabilidad hondureña, realmente, si lo estudiamos, es decir, el gobierno tiene una parte de gobernabilidad. Las Fuerzas Armadas ejercen otra parte de gobernabilidad. La empresa privada ejerce otra parte de gobernabilidad. Pero una porción importante de esa gobernabilidad la hacen los migrantes. Es decir, el 30% del Producto Interno Bruto representan las remesas. Más de 8,000 millones de dólares al año ingresa a este país por encima de todos los rubros. Estudien cada rubro, lo que genera de ingreso al país de divisa en maquila, agroindustria, minería. Busquen cada rubro y lo comparan. Ninguno se acerca, ni siquiera acercarse a lo que mandan los migrantes. Sin embargo, ese actor que es tan determinante para la gobernabilidad de este país está excluido de participar en un proceso electoral. Y ese actor, en su gran mayoría, son jóvenes. Son jóvenes, ya. O sea, antes la mayoría de migrantes pues eran lastimosamente padres, tíos, madres que buscaban un mayor futuro para su familia. Pero bueno, Ahora somos nosotros ahora mismos somos nosotros los buscando jóvenes. mejores oportunidades. Bueno, en mi caso particular, bueno, mi mejor amigo, bueno, hablé con él ayer, él está en Estados Unidos y de hecho él me preguntó, hey, ¿cómo estuvieron las elecciones? Y aquí no pudimos participar. Entonces, es algo que pasa, ¿no? Y bueno, hay que analizarlo más a profundidad y bueno, que se tengan que dar estos espacios, como dice Elvin. Bueno, lastimosamente ya el tiempo se nos agotó, pero bueno, yo siento que estuvo amena la plática, estuvo bien. Edwin, ya sabes, tenés que levantarte temprano para ir a Tenés votar que en las madrugar elecciones. en las O sea, A las generales sí voy a ir. A las generales Pero voy a ir. ya tuviste inspiración aquí de sobra para ir a ¿Quién se va a votar. encargar de despertarlo el día de las elecciones? Yo soy el que llama a todo el mundo aquí. Andrea lo puede constatar. Sí, ya no aguantamos ahí. Muy bien, agradecemos entonces a Elvin. Elvin, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, a todos los que nos están viendo, espero que este espacio ha sido pues de mucha reflexión, que puedan aprender un poco más y que pues podamos cambiar esos paradigmas, ¿no? De que los jóvenes somos ignorantes en estos temas. Nosotros estamos, además de ser el futuro de Honduras, estamos siendo el presente y necesitamos pues tener voz y voto en la sociedad. Bueno, más adelante nuestros compañeros les traen otro tema muy importante para que podamos conversarlo y podamos aprender mucho más. Bienvenidos a este espacio del podcast universitario donde tenemos un momento para conversar específicamente de temas importantes del país, que es la niñez, los maltratos que se dan a diario en temas infantiles de nuestro país que por supuesto no se han intervenido de la forma correcta. Y de esa manera pues tenemos a compañeros de la universidad quienes estamos siendo parte, Eloísa, John, Jensi, Gabrieli y a la invitada especial, la licenciada Delmis Ávila, como psicóloga de la organización World Vision, quien esta tarde pues, nos va a dar un tema bastante amplio, pero hablar sobre todos estos contextos tan importantes. Licenciada, la intervención que se debe realizar
para prevenir todos estos maltratos, todos estos abusos infantiles que se dan en las calles, en los centros infantiles en muchas ocasiones y, por supuesto, dentro del núcleo familiar, cómo erradicarlo, cómo evitar y cómo tener una niñez más protegida, sobre todo porque son el futuro de nuestro país. Buenas tardes, chicos. Gracias por la invitación. Es un honor compartir con ustedes ese tema que me apasiona en lo personal. Si hablamos de abuso contra la niñez, pues es un tema que preocupa como país, como Latinoamérica y a nivel mundial es un tema serio. Y un gusto tenerla, la verdad que estamos súper contentos de hablar de esos temas importantes. Con usted como jóvenes nos interesan ese tipo de temas, porque como ya lo hemos dicho, somos el presente y el futuro de nuestro país. Y creo que la primera interrogante para ir agarrando contexto y que las personas que nos están viendo en el podcast entiendan y vayan entrando en el tema para agarrarle un poquito de sabor. ¿Cómo cree usted o cómo define la psicología infantil y el maltrato infantil y la explotación de menores? La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano. En este caso, si nos enfocamos en la niñez, estudiamos el comportamiento de la niñez, cómo se desarrolla, cuál es el avance o la parte de estimulación en las diferentes etapas del niño. Y si hablamos de la parte del maltrato, uniéndola a esto, imagínense cómo puede afectar a una persona totalmente en desarrollo, en su mejor etapa de la vida, donde debe recibir todo tipo de estímulo, pero positivo para potenciar sus habilidades, sus capacidades, siendo maltratado. Entonces, es triste, es muy triste conocer la situación de los niños cuando están siendo maltratados. Y también escuché ahí por un pensamiento que me llama mucho la atención, que es mejor, dice, acompañar a un niño, apoyar a un niño, fortalecer las habilidades de un niño que quiere reparar un adulto roto. Entonces, la etapa infantil es muy importante. Así es, licenciada. ¿Y cuáles son los tipos más comunes de maltrato infantil que se observa en la región? Desde la parte de los castigos físicos, cuando hablamos de abuso, es toda aquella actividad que va a dañar al niño. Entonces, hablamos de maltrato físico como golpes, jalones de pelo, abuso verbal, que son aquellas palabras o groseras que le dicen a los niños, a los que cometen esos actos contra los niños, y también el abuso sexual. Entonces, leía un reportaje ahí que de 5 mujeres, una cuenta una historia que fue abusada en la niñez, y de 7 hombres, 1. Entonces, en la actualidad estamos teniendo un alto porcentaje de denuncias de mujeres y de hombres que fueron abusados sexualmente en su niñez. Y antes de que Gabrieli siga, para intervenir en eso, creo que mucho tiene que ver también con la crianza que tienen los padres. Por ejemplo, uno es padre o es madre, pero también uno como padre ha tenido, no sé, algún tipo de abuso, ya de los cuales usted ha mencionado, y quizás por eso muchas veces el padre no es que quiera ser desamorado con los niños o es que no quiera darles amor, pero simplemente es como que también ya arrastran eso que nunca, como llegaron a hablarlo, llegaron a tratarlo psicológicamente hablando, y también influye de una u otra manera en los niños. O sea, puede ser lo traen. generacional también. Posiblemente. Sí, nuestra cultura, recuerden que la cultura que nosotros crecimos, o tal vez no nosotros, pero sí nuestros abuelos, es aquella cultura patriarcal desafiante, deshumanizante, donde te le enseñaban a que con golpes aprendías, que si querías corregir una conducta en el niño o en el hijo o en el nieto, porque hay muchos abuelos que han creado sus nietos también, la violencia es como el patrón a seguir, es la mejor forma para corregir una conducta dentro de la crianza. Entonces, ¿qué ha pasado en estos entornos? La gente no ha sido acompañada, no hemos sido capacitados para educar a nuestros hijos. Y si el único modelo que conocemos es ese, donde pegamos y rompen, donde pegamos y no obedecen, donde castigamos físicamente o verbalmente, humillando al niño, si eso es lo que venimos conociendo, entonces es lo que vamos a ir repartiendo, es lo que vamos a ir dejando a nuestras generaciones. Ahora, ¿cuándo rompemos ese patrón? Cuando alguien nos enseña a ser padres. Cuando ya nosotros nos preocupamos por recibir cursos, no solamente de estimulación durante el embarazo, no solamente ir a los controles
de embarazo, sino que también nos preocupamos porque con el desarrollo del niño, cómo aprende un niño, cómo acompañar a un niño en sus primeros 2 años. Hablamos de 2 años difíciles, pero que para poder controlar ese niño tenemos que usar el castigo físico. No, hay otras formas que nosotros podemos ir desarrollando con ellos desde lo positivo y no ir repitiendo esos patrones. Hablamos con un adulto que tiene una historia difícil de su niñez y nos va a contar de los golpes, de las palabras, del abandono. Antes ustedes pueden escuchar adultos que dicen, antes a mí nadie me levantaba para ir a la escuela. Yo me levantaba, me ponía mi uniforme y a veces iba desayunado, a veces no iba, pero yo iba a la escuela. Nadie me ayudaba a hacer una tarea, por ejemplo. Pero que quizás estos padres estaban trabajando y él se acostumbró a ser demasiado independiente. Conozco niños que son muy independientes, pero sus padres están presentes. Están llamándole, revisando a qué hora llega, a qué hora sale, porque el mundo que vivimos ahora pues son padres muy ocupados. Pero cómo no caemos en la negligencia y el abandono de nuestros hijos y estamos presentes aún con todas las actividades que tenemos que hacer, pendiente de la conducta del niño, pendiente de lo que necesita. Una de las partes que hemos abandonado en la actualidad es la parte amorosa. Somos muy poco afectivos. ¿Será que la tecnología ha influido en ese tema? Claro que sí, claro que sí. El individualismo en el que vivimos ahora, en que todo lo resolvemos a través de la tecnología, o decir, ahora con darle el teléfono al niño y se calma, pero no sabemos el impacto a largo plazo que esto tiene. ¿Qué errores tan comunes cometen los padres ahora que hacen que sin maltratar, sin pensarlo, maltratan a los niños? Ahí pegaríamos de ignorancia quizás o de acomodarme como padre. ¿Podría ser eso lo que dice que le damos los teléfonos? Esa es negligencia, porque no controlamos las horas de uso de la tecnología, no controlamos el acceso a los accesos de lo que los niños ven o aprenden dentro de la tecnología. Podemos ver, bueno, la gente se asombra que hay niños de 3, 4 años que pueden buscar perfectamente cosas en el teléfono, ya buscan las canciones y todo. ¿Por qué? Porque los patrones, los algoritmos de la tecnología los lleva a eso. Pero ¿qué estamos ocasionando? Pues es un terrible retraso en el desarrollo, porque el ser humano tiene etapas fundamentales del desarrollo. Pero suele pasar por el mismo crecimiento, el mismo desarrollo que tuvieron los padres, de que no tuvieron un amor presente, no tuvieron una madre presente, un padre presente, sino que ellos quieren como venir a decir, yo fui independiente, que mi hijo lo sea, pero no de la forma correcta, a lo cual pues vemos que muchos niños con falta de identidad, la autoestima de repente no está en las mejores condiciones, cuántos suicidios se reportan a nivel mundial por ese tema de que hoy la tecnología está siendo bastante dependiente de los niños. Aún cuanto bullying y niños que hacen bullying en la escuela, quizás no porque quieran hacerlo, sino porque, no sé, les da alguna satisfacción el molestar a otros. No sé, tal vez eso puede influir. Hay una frase que escuchamos mucho sobre la generación de cristal, donde estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos. Yo creo que ahorita el compromiso que tenemos como padres es de preparar a nuestros hijos para la realidad, no crearles un mundo de fantasía donde crean que no va a suceder nada, o también crearles esa conciencia de que existen límites, que el hecho de que yo pueda acceder a burlarme de alguien mediante una plataforma digital o una red social no significa que yo la tengo que usar para afectar a alguien. Por ejemplo, los juegos. Hablamos de la explotación sexual para los niños, o ese previo o ese alcance fácil a los depredadores sexuales, donde se vuelve de moda el tema de estar hablando de campañas para prevención de exposición a los menores por su cuerpo, porque publicaron una foto, mandaron una foto, ignoran que la otra persona que está al otro lado de la pantalla no es un niño, sino que es un adulto. Entonces, esa foto es publicada. ¿Cómo queda la dignidad del niño? ¿Cómo queda afectada la dignidad del menor? Porque si hablamos de niños, son menores de 18 años. Entonces, ¿cómo vamos siendo conscientes de los efectos, tanto lo que ocasionan en los demás, lo que hacen los niños en la actualidad, y lo que ocasionan los demás en nuestros hijos? Si un niño tuvo una experiencia de abuso, ya estando a una edad muy temprana, ¿puede recuperarse emocionalmente a lo que va creciendo? Sí se recupera, pero tiene que haber un acompañamiento. Nosotros hablamos en la organización sobre las fortalezas familiares y las adversidades en la infancia o en la niñez.
Una adversidad en la niñez puede ser que yo crecí con una persona adicto o que toma bebidas alcohólicas o que estuvo preso, pues ser un tío, familia directo, padre, madre. Vivir en una comunidad, por ejemplo, donde la violencia se ve muy normal, matan a uno enfrente de la casa, en la esquina, o sea, todas esas situaciones son situaciones adversas. La muerte de un familiar, incluyendo el maltrato físico, el trabajo infantil, el abuso sexual como tal. Y esa persona puede haber vivido un episodio de esos, o varios. Pero si ese niño o ese joven tiene en su entorno personas que le proporcionan protección, seguridad, acompañamiento, que son personas de confianza, donde ellos pueden decir si tienen una situación, acudir a ellos y ellos los van a ayudar, esas personas con facilidad van a superar esas situaciones. Y ya que en la adolescencia determinan que está teniendo ciertas conductas destructivas, como las laceraciones en los brazos, que eso se ha hecho bien común. Yo trabajo en educación también y ir a una escuela que me digan que los chicos de 6º grado están utilizando estas prácticas es por la misma falta de comunicación comprensiva con los padres. No hay una persona adulta que acompañe a ese niño, entonces carece de protección. Si es consciente, va a buscar ayuda terapéutica. Si es consciente de que el niño necesita ayuda y hay un padre responsable, lo va a llevar a terapia. O ya cuando somos adultos y somos también conscientes de que esas heridas de la infancia, que esas situaciones de la infancia nos están afectando para nuestro desarrollo, vamos a buscar ayuda psicológica. Y si no la tenemos por factores económicos, pues un líder espiritual se puede volver también una persona que acompaña a superar esa situación. Pero yo tengo que ser consciente. Hay muchas personas adultas que no son conscientes de que lo que vivieron en su infancia les está afectando su desarrollo, en su trabajo, en su profesión, en los estudios. Hay una limitante, por ejemplo, para elegir una pareja, aquellos patrones que van persiguiendo, van repitiendo, por ejemplo, de parejas agresivas, dominantes, y ellas sumisas, con baja autoestima, que permiten situaciones de violencia. Y le agarrando eso de que hoy en día es bien normal el que uno diga, ay, pero tengo pareja, pero terminamos y regresamos, terminamos, regresamos. ¿No es algo sano? No, eso no es sano. Eso no es sano porque ¿por qué terminan? O sea, hay que ver por qué terminan, por qué regresan. Pero es un tema normal, entre relaciones, que son novios que están bien 2 meses, al tercer mes se pelean, se dejan un mes y ya regresan. O sea, creo que para la juventud de hoy es bien normal. Es bien normal, o sea, no está fuera del contexto de decir, hoy lo dejo, mañana regreso. Y están, o si no dejamos esa relación con heridas, y empezamos otra relación. Sí, está jugando psicológicamente con, ambos. Y entonces se están dañando. No hay un contexto bastante claro, licenciada. ¿Cómo podemos también erradicar estos temas o tener esa identidad clara? Bueno, tenemos que reconocer por qué actuamos de esa manera, porque no es una conducta normal. Por ejemplo, empezar nuestra vida sexual activa a muy temprana edad. Está bien cuando un adulto mayor de 18 años es consciente de que puede permitir que otro adulto invada su privacidad, pero un menor de 18 años que experimenta con uno, experimenta con otro. Y nos vamos dando cuenta en las noticias, el tema ahorita que salió sobre el estudio del VIH, que es algo que preocupa porque estamos siendo irresponsables con nuestras conductas. Entonces, todo esto tiene su origen en cómo nos han criado. No es que de repente nos enfocamos en la falta de valores, pero yo digo que no son la falta de valores, porque valores tenemos muchos. Ahora está el lunes cívico en las escuelas y me imagino que en las universidades también, donde te refuerzan los valores. No es la falta de valor, es la falta de practicar los valores. Es cómo hacemos consciente que el respeto, el amor propio, la amistad y todas esas cosas son importantes. Bueno, Delmis, mi pregunta va más enfocada en el impacto psicológico. ¿Cuáles son las consecuencias a corto y a largo plazo del maltrato en la salud mental de un menor o de un infante? Ok, si hablamos de un niño, los primeros cambios o los primeros efectos que vamos a ver es el bajo rendimiento escolar, pesadillas nocturnas en la noche, o sea, que de repente se grita en la noche, se levanta, tiene un comportamiento de llanto fácil, o sea, cualquier situación y lo pone a llorar, tiene miedos imaginarios, podemos decir que hay un monstruo, los niños tienden mucho a utilizar su pensamiento mágico, entonces dicen hay un monstruo que les está afectando. Entonces, en la niñez, un bajo rendimiento escolar, también un retraso en el desarrollo cognitivo que debe tener normalmente un niño,
En la adolescencia ya podemos ver conductas desafiantes, como el abrirse sexualmente ante eso, o también el cohibirse, el tener una baja autoestima. Hace poco se hizo viral un video de una madre que le iba a entregar no sé si era unas palomitas, pero le iba a entregar algo, pero le hizo así al niño y el niño reaccionó con aquello de miedo y eso se subieron a las redes y entonces todas las personas empezaron a bombardear con comentarios de que por qué era eso, por qué el niño reaccionaba de esa manera, porque ellos luego empezaron como otra tendencia de que le hacían así al niño y el niño no reaccionaba normal. Entonces, lo que se quería dar a entender era de que al momento de reaccionar así es porque hay abuso en el hogar ya. Claro que sí. Si desde el momento que yo voy a acariciar a un niño y el niño reacciona como arisco. Ajá, Con sí. miedo. Con miedo, a la expectativa de lo que va a suceder, a la defensiva. Reactivo. Podemos notar que hay puede ser víctima de. ¿Qué podríamos hacer nosotros si vemos o tenemos algún familiar o algún vecino o alguien que está enfrentando o estamos viendo de que abusa de la autoridad con el niño? Hay que denunciarlo. ¿Dónde podemos denunciarlo? Me gustaría terminar con la respuesta que le debo al compañero. Los efectos a largo plazo, compañero, se ha determinado en un estudio que se hizo que los niños que habían sido maltratados o las personas adultas que habían sido maltratadas en la niñez presentaban enfermedades de base como la diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades como la demencia y todas aquellas enfermedades que en la actualidad las vemos como críticas, ¿va? Son muy comunes, la obesidad y la hipertensión. Esos efectos a largo plazo y entre la mediana edad podemos tener una inestabilidad en las parejas, una inestabilidad laboral también. Y creo que eso es como lo macro, lo que podemos notar en las personas. Delmis, pero usted no cree que, por ejemplo, en este caso usted menciona la obesidad, tal vez menciona otro tipo de conductas como la rebeldía en la adolescencia, más que maltrato, eso no se puede adecuar a que tal vez con el infante se está haciendo demasiado, o por decirlo de alguna manera, poco exigente, demasiado permisivo? Es que hay que determinar qué es violencia y qué es disciplina. Porque nosotros podemos poner límites. Yo soy mamá de dos, ya una más adulta y otro adolescente. Y como padres tenemos que ser conscientes que nuestros hijos sí necesitan cierta independencia, pero nosotros estamos ahí vigilando sus comportamientos, acompañando, corrigiendo en tiempo y forma. Porque, ¿qué sucede? Si yo soy un padre ausente, yo no voy a estar presente cuando ese niño cometa una falta o algo que no debería de cometer, como golpear a un adulto, robar, por ejemplo, o reunirse con ciertas personas, hacer ciertas prácticas o conductas que no le van a producir nada positivo en la vida. Entonces, si yo soy presente, yo voy a corregir cada una de esas conductas en tiempo y forma, porque hay formas de corregir, hay formas de poner límites a los niños sin insultarlos y sin golpearlos. ¿Por qué? Porque es el único recurso que estamos teniendo cuando no tenemos una educación para ser padres. El único recurso que vamos a tener siempre es ir con violencia. Pero ¿qué sucede si a un menor que no obedece se le limita el tiempo en la tele? Por ejemplo, cuando están pequeñitos les gusta ver mucho la tele. El tiempo libre para jugar, se le ponen más responsabilidades en casa. No puede salir a donde quiera, no puede tener todo lo que pide. Hay formas de ir corrigiendo las conductas. Uno tiene que usar bastante la comunicación y que el niño reconozca que el adulto es usted, que no son ellos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto berrinches en los supermercados o en los centros comerciales. ¿Cuál sería como la conducta que debería tener un adulto ante una situación de? Pues una conducta como de autoridad podría ser para que no se vuelva a repetir. Sabe que nosotros damos muchos talleres sobre crianza con ternura. Y uno de los talleres que compartimos es cómo nosotros nos presentamos ante una conducta desafiante de los menores. Si un menor me está gritando, yo no puedo estarle gritando. Yo le voy a decir, cálmate, tómate agua. No me voy a poner al nivel de esa persona, al nivel del menor. Y ahora nosotros nos queremos poner al nivel del menor. O sea, es un niño de 4 años y nos ponemos, ay, mi amor, pero no querés esto, pero no, tenemos que marcar límites en nuestro lenguaje corporal, en nuestro lenguaje, en nuestra voz, que el niño sepa que nosotros no perdemos
no perdemos el control. ¿Qué sucede? No queremos lidiar con un niño terrible. Le damos un móvil para que no moleste, pero no es una molestia. Cuando ya tenemos un adolescente que ha pasado toda su vida prácticamente haciendo lo que él quiere y lo queremos corregir, va a ser un poco tarde. Ya no se puede. Probablemente sí, pero vamos a tener que ser más intencionados. Entonces, yo he escuchado padres de familia que, por ejemplo, me dicen, mire que este niño no quiere ir a la escuela y apenas tiene 10 años. Entonces, ¿cómo estos niños desafían la autoridad? Es porque la autoridad no se impone, no hay autoridad. De hecho, en los mismos centros educativos se dan, por ejemplo, cuando van a prebásica, kinder, niños llorando en el portón del centro educativo porque no quieren quedarse, porque quieren estar en casa o hacer un berrinche, simplemente la mamá se acomoda a lo que el niño quiere o la niña quiere. Entonces, como usted manifiesta, la autoridad debe ser bastante disciplinada, pero firme, pero dentro del amor y el respeto que se amerita, porque hoy en día suele pasar también de que muchas madres no están con los padres biológicos de los menores, están con padrastros, entonces vienen los abusos, vienen los golpes y se presentan las denuncias al Ministerio Público, empiezan, y todas las entidades de autoridad también son parte a veces de estas acciones, pero como usted manifiesta, todo se debe tomar desde casa, cómo está mi identidad personal, cómo realmente influir en la vida de un niño que va a ser va a tener una familia, va a tener una generación, licenciado. ¿Qué es lo bonito cuando una persona tiene un hijo? Vaya, una pareja, tuvieron un bebé. Lo ideal es que los padres de esas personas, o los tíos, o las personas que ya son padres, acompañen, orienten. No que les digan, mira, si te portas mal, que dale un macanazo ahí, o dale con la vara, o la Biblia dice que hay que darle con la vara, o no sé, darle con el lazo mojado, con el cable de la energía o de la plancha. Siempre damos como que hay que corregirlo de esa manera, pero nunca nos vamos al diálogo. Si vamos a cada etapa del niño, el niño tiene que ser consciente qué cambios vienen. ¿Qué sucede con los niños que constantemente los están dejando en diferentes lugares o les cambian los cuidadores? En la psicología vemos las 5 heridas de la infancia. Si usted agarra a un niño y no le explica que va a ir al kinder, que va a estar de tales horas a tales horas en ese lugar, que va a haber una maestra, o sea, no le explica el entorno. Imagínense ustedes llegar a un lugar desconocido y que solo los vayan a dejar. ¿Cómo se van a sentir? Yo ahorita estaba nerviosa porque le decía a Carolina cómo es el ambiente, qué es lo que vamos a hacer, es televisión. Yo quería saber y ya soy una adulta. Y un niño que no se le explica qué es lo que va a suceder. Por eso vemos niños llorando cuando van a las escuelas, porque no les explicaron que iban a ir a la escuela, que solo es un tiempo, que van a regresar. Decía que lo peor que un padre de familia podía hacer era dejar a un niño en una casa y hacerse el desaparecido. Que no me mira y me voy a ir de escondidas. Le está marcando la vida a ese niño y negativamente. La parte y con cosas simples. Con una acción que se ve tan sana, inofensiva. Le está marcando la vida, le está diciendo que lo van a abandonar. De hecho, hay adultos que juegan con eso. No, tu mamá ya te dejó. Ya no te va a venir a traer. Y eso da risa. Pero el niño está traumatizado. El niño está con su mundo en la cabeza pensando, es cierto, mi mamá ya no me quiere, ya no va a venir por mí o mi papá. Entonces, ¿cómo tenemos cuidado en la comunicación? Licenciada, pero siguiendo con lo que nos acaba de decir, ¿no cree usted que en algunos casos, solo en algunos, cuando el niño está demasiado consentido, demasiado cómodo, ese tipo de humor negro, por decirlo bien, le vendría bien para generarle algo de caos al niño, para que no esté tan cómodo todo el tiempo? Porque tampoco se le puede plantear al niño un mundo color de rosa. No, es que cuando te digo que hay que comunicar, es también como mostrar la realidad del mundo. O sea, ahora vemos padres que van a discutir con los maestros por puntos que los niños se ganan en clase. No, nosotros tenemos que respetar el espacio de cada uno. Y en el tema de consentir, yo creo que es un error que estamos cometiendo como padres, al querer consentir o a querer mostrar una realidad poco realista a nuestros hijos. Sobre todo yo llamaría a los padres a que sean realistas. La vida es difícil, es complicada. Nosotros debemos de preparar a nuestros hijos para cuando ya no estemos, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar con ellos. Y eso es real. O sea, cuando usted se da cuenta de algún padre de familia que murió y tiene niños pequeños, usted se preocupa por esos niños.
aunque no sean suyos. Ujú. Usted dice, ¿qué va a pasar con esos niños? ¿Y quién los va a cuidar? Entonces, nosotros debemos de preparar a nuestros hijos como para cuando ya no estemos. Ahora, Lick, disculpe, ¿pueden haber prevenciones anticipadamente para que el niño reconozca los posibles abusos que se pueden dar, los maltratos en el hogar, en los centros educativos, en guarderías, que en muchas ocasiones los padres tienen que dejarlos ahí porque tienen que salir a trabajar y luego llegan a su hogar con un panorama totalmente diferente? ¿Cómo podemos tener una prevención desde las organizaciones, desde el hogar para poder intervenir en estas acciones? Desde la familia, desde la comunicación. Nuestro lenguaje debe ser claro. Por ejemplo, hay una historia de una niña que decía a la maestra, maestra, fíjese que fulano me toca el pan. ¿Y el pan para nosotros qué? O me pide pan. ¿Y el pan para nosotros qué? O el pajarito, o la palomita. O sea, ponerle el nombre a las cosas como son. Y el día que el niño venga y nos diga, me está pasando esto y esto, nosotros entender. Lick, eso es más que todo como dejar de ser como que sea un tabú, sino que Correcto. hablar claramente las cosas como son para que ellos vayan entendiendo el tema con claridad y en la realidad. Correcto, correcto. Y ser buenos observadores. Por ejemplo, un niño que ha sido abusado, por muy pequeñito que sea, manipula sus partes. Usted tiene, como padre de familia, tiene que conocer a su hijo, conversar sobre qué pasó en el día. Y ahorita que hablo de eso, de hecho es cierto, no sé si tienen sobrinos, niños pequeños, que inconscientemente o sin hablar vulgarmente, hay niños que están acostados y se están como tocando, aviso, pero no es porque les desea algún tipo como de, o sea, algo malintencionado, sino que les da satisfacción estar Son acostado. parte, Sí, es o parte sea, de la normal. etapa de desarrollo. Exacto. Parte. Y son esas cosas. Y otra pregunta, otra cosita que quería agregar. Creo que, ay, se me olvidó que era vos. No, pero tenía que ver con lo mismo que iríamos hablando sobre el tema De cómo se puede prevenir. De la prevención. No, de lo que estábamos hablando de los jóvenes, que es bien difícil de los padres el poder hablarles claro. Sin tabú. Sin tabú, porque es Sin que tabú. creo que tiene que ver con la educación de nuestros padres que anteriormente, nuestros abuelos no tenían esa open mind o esa mente abierta, como le decimos nosotros, que hoy en día ya nosotros la tenemos, que decir, así se le llama las partes genitales del hombre y la mujer, y creo que es lo mejor, hablar claro y antes de regañar a los jóvenes, aconsejarlos y saberles decir las cosas para que ellos no lo tomen como que me estás amenazando, como una amenaza. Y creo que eso influye bastante hoy en día en los jóvenes. Ese canal abierto de comunicación tiene que estar sí o La sí. confianza. Esa confianza tiene que estar sí o sí. Es una comunicación de todos los días, de preguntar. Llega una etapa de los niños que solo, ajá, sí. Pero también, Lick, a los padres se deben de capacitar, porque hay muchos padres que están con esos tabú de que no se puede hablar de esos temas, de que no pueden explicarle a los niños y jóvenes específicamente cómo van a pasar las cosas. Entonces yo creo que desde las organizaciones, como usted representa una, poder crear esos espacios para poder hablar directamente con los padres, para que la educación, para que el conocimiento actualmente de las nuevas generaciones vaya cambiando. Fíjese que es que tenemos diferentes panoramas en el país. Tenemos desde padres muy preocupados por sus hijos, que los sobreprotegen. Y tenemos padres que no les importa, no atienden las necesidades de cercanía con sus hijos. Esos niños tienen zapatos, ropa, tecnología, tienen juguetes, tienen todo lo que quieren, pero no tienen un padre que aconseja, que escucha, que pregunta, que acompaña, que va a reuniones, por ejemplo, de la escuela, que está pendiente de la educación, que está pendiente del entorno del niño. Y todos esos factores influyen para la prevención, pero conocemos también la situación que muchos padres no saben ser padres. Sí. Entonces, ¿qué necesitamos? Educarnos, leer libros, preguntar a personas que les ha ido bien con la educación de sus hijos. Tenemos muy buenos profesionales y podemos preguntar si algo que esa persona o que esa familia hizo dio buenos resultados, ¿qué sería pues ese modelo de crianza? También en el aspecto del desconocimiento, si yo no sé algo sobre un tema, tenemos que educarnos. Licenciada, y en este tipo de casos donde hay abusos, ¿dónde puede ir la persona? Normalmente, ¿dónde puede ir a abocarse en el caso de un abuso infantil o reportar? Ok, de si alguna manera? ya tenemos el delito como tal y es mi hijo o soy la afectada,
yo puedo ir al Ministerio Público. Es una denuncia directa al Ministerio Público. Si es mi vecina, mi prima, mi sobrina, alguien cercano, que yo no estoy segura que eso sucedió, pero sospecho que sí sucedió, yo puedo llamar perfectamente al 110, que es la línea que atiende CENAF, una de las instituciones con mucho trabajo. A veces nosotros nos enfocamos mucho como en lo negativo de esas instituciones, pero yo creo que lo mejor que existe es que no estuvieran esas instituciones, porque si están es porque se necesitan. En la actualidad, los índices de violencia sobre abuso sexual se han disparado. No tanto por... Bueno, la abogada me decía en una de las conversaciones que tuvimos de la CENAF, qué triste y qué bien, qué triste que se están dando muchas denuncias de abuso sexual, pero qué bien que la gente está levantando su voz. O sea, en los talleres que nosotros hemos compartido, son muy sensibles sobre el tema de la crianza, nos hemos encontrado de todos los talleres 1 a 2 personas que cuentan una historia de abuso sexual. Lic, ¿cuánto puede llevar una recuperación psicológica? ¿Cuánto tiempo más o menos? Wow, eso sería de los factores que tengamos como personas. Por ejemplo, hay personas más resilientes que otras. Entonces, esas personas que son resilientes adoptan esa situación negativa en su vida y no la superan, la sobrellevan y siguen con su vida y tienen su familia, y porque quieren un futuro diferente, porque quieren tener una vida diferente, quieren olvidar aquella situación y superarla de cierta manera. Pero hay personas que se enfrascan en lo que les sucede, entonces todo rodea la tragedia, todo se queda ahí. Va a depender de las herramientas que esas personas tengan, de los sueños que ellas tengan, del acompañamiento que tengan en su entorno también. Si hay personas interesadas, ya sean líderes religiosos, padres, amigos, muchas veces son amigos o líderes de algunas organizaciones como nosotros, de acompañar a estas víctimas o sobrevivientes, ese es el nombre que se le da ahora, sobrevivientes de. Entonces, sí se puede superar, pero nosotros tenemos que ir descubriendo esa secuela en cada etapa de nuestra vida. En cada etapa vamos a tener una secuela y lo importante es ser conscientes de lo que tenemos para poder buscar una solución o poder superar la situación. Muy bien, gracias, licenciada. Se nos acabó el tiempo, pero ya para culminar y dar un cierre final, el mensaje final que podríamos dejar básicamente de estos temas tan importantes que son a nivel de país. Identificar los factores de vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable soy o qué tan vulnerables son mis hijos para poder ser víctimas de esta situación? Crear esa barrera de fortaleza, ser consciente de ese peligro. Y si yo ya descubrí que estoy en esa situación, responder, actuar de manera oportuna y sensata. Aquí sería como crear un anillo sobre la niñez de nuestro país, protegerla de estas situaciones. Lo ideal es que no sucedieran, pero suceden. Ser conscientes de estos temas y no llevarlos al anonimato, porque eso nos hace más daño. Muchos niños dicen, me sucedió esto, y su familia dice, no, cállate, vos estás inventando. Eso es lo peor que la familia podía hacer. Entonces, como sociedad, como organizaciones, como gobierno, como familia, tenemos la corresponsabilidad de cuidar nuestra niñez, de cuidar a la niñez de nuestro país. Ser conscientes, tener una cultura de protección, no solo de proteger mis hijos, también la del demás. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Delmis Ávila, por este espacio que nos ha permitido poder conversar. A todos nuestros compañeros que han estado presentes en esta tarde de este podcast universitario. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Yes.